aire. Bueno, ya se me había olvidado que les había encargado tarea, pero ya me entregaron aquí una tarea sobre Hebreos 11. Bueno, se trataba de hacer este ejercicio de Hebreos 11, considerar la lista de los llamados héroes de la fe de Hebreos 11 y definir qué clase de fe utilizaron ellos, porque ahí se habla de ellos como héroes de la fe o paladines de la fe. Pero la pregunta era si ejercieron fe, digamos, normal o ejercieron el don de la fe. Dijimos que la fe se podía clasificar de varias maneras. Una, la fe para salvación, que por cierto la fe para salvación también es una fe en la que tienes que perseverar, ¿verdad? Porque si solamente el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La fe, dijimos, cotidiana, la fe que se utiliza en el diario vivir, y la fe extraordinaria, que es lo que llamamos fe especial o don de la fe. Entonces ahí tenemos una lista amplia de personas. Y pues aquí me entregaron una tarea que dice: Abel ejerció fe normal, Enoc obediencia, fe normal, Noé don de fe, Abraham ambas, Isaac fe, Jacob ambas, Yosef ambas, los padres de Moisés fe, Moisés ambas, el pueblo de Israel ambas, Rahab ambas, Gedeón ambas, Barak el don de la fe, Sansón ambas, Jefté el don de la fe, David ambas, Samuel ambas y los profetas ambas. Muy bien, aquí está una tarea. ¿Alguien más la hizo? ¿Sí, hermano? Sí, por favor. Pues si ahorita si nos queda tiempo al final lo podemos ver. Ahí, bueno, pero al final nos dice cuáles son los dos. Ahí está, ok. Ok. Es nada más sobre Elías, ¿verdad? ¿Vale? Nada más sobre Elías. Pues es como un ejemplo, pero en general dije a varios que tuvieron un momento de competencia. Sí. Entonces ellos derrotaron, pues, entonces sí. Se perdió en algún momento la fe o solamente se bueno, esa es buena, ¿verdad? Porque lo que ocurre con la fe en general es que sí se debilita. Puede haber un momento en la vida de cualquier persona en el que pareciera que perdió la fe. Juan el Bautista es un ejemplo. O sea, para preguntar o mandarle preguntar al Mesías: ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Híjole, esa pregunta está bien fuerte. Evidentemente, al menos desde mi perspectiva, esa pregunta la hace alguien que perdió la fe. O sea, ya no cree que Yeshua es el Mesías, el que había de venir. Pero queda un poquito y por eso pregunta: ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Entonces la respuesta de Yeshua es: vayan y digan a Juan todo esto que está pasando. Los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos caminan, los muertos resucitan, los ciegos ven. Entonces esa fue la respuesta. Y cuando se van los mensajeros, Yeshua exalta a Juan, lo exalta, a pesar de que pareciera que falló su fe, pero lo exalta.
y dice que Juan, entre todos los nacidos de mujer, no hay otro como él. Pero luego dice, pero en el reino de los cielos, Juan es como el más pequeño. Entonces, ¿a qué obedece esa, digamos, como esa aclaración de Yeshua? Digamos, a esa caída, ¿no?, de Juan, a esa falta de fe que mostró allí. Entonces, Yeshua está diciendo, Juan puede ser la persona con más fe de todos los hombres, pero en el reino tienes que superar eso. Tienes que ser más que eso. Igual también que dice de la gente de ese momento, que si su lugar de Mesías era ser más grande, ahora imagínense que empezamos que... Sí, entonces es un ejemplo de cómo la fe sí puede bajar mucho su nivel en cualquier persona al punto de casi desaparecer, ¿verdad? Entonces, por eso también Yeshua hizo la pregunta, que esa pregunta se quedó ahí flotando en el aire y hasta la fecha ahí está. Cuando venga el Hijo del Hombre, cuando regrese, ¿hallará fe en la tierra? Es la pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? Porque si no hay fe, las condiciones no van a estar dadas. ¿Por qué el reino no se manifestó en el Sinaí? Porque el pueblo no estaba listo. ¿Por qué el reino no se instaló cuando vino Yeshua la primera vez? Porque el pueblo no estaba listo. Entonces la pregunta es, ¿vamos a estar listos en esta ocasión? Porque si no, hermanos, esto se puede posponer. Esto se puede posponer sin problema. Para el Eterno, el tema del tiempo, nosotros estamos muy seguros de que el Mashiach ya viene, pero el Rab Shaul, Pedro y los demás estaban seguros que él iba a regresar en el primer siglo y no regresó. Entonces, ¿será que esta vez sí? Depende de nosotros. Depende de nosotros. Entonces, el tema de la fe es súper importante. ¿Alguien más lo hizo, hermanos? Esto me lo voy a llevar. Yo no lo hice, pero yo creí que era general, o sea, que era lo mismo para todos. O sea, que era una pregunta general, si era normal o extraordinario. Wow. No, o sea, la cosa era ver de uno por uno. O sea, así como aquí, Abel, fe general, Enoch, o sea, ambas. Bueno, ya todos les puse extraordinario porque yo consideré que eran puras situaciones extraordinarias. O sea, no me parecían situaciones normales, así como muy comunes, y pues yo puse extraordinario. Ok. Lo más importante de Hebreos 11 no es en sí lo que dice Hebreos 11, sino cómo empieza el capítulo 12. Porque Hebreos 12 es una continuación, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Hebreos 12 cuando empieza? Nosotros, ¿verdad? Por tanto, nosotros. O sea, ya hablamos de todos los héroes de la fe. Entonces, por la fe que ellos tuvieron, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, que son los de Hebreos 11, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice la Escritura ahí que tenemos que hacer? Del pecado que nos asedia y corramos, ¿cómo? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, todo lo que sigue diciendo Hebreos 12 en comparación al capítulo 11 es, si ellos, todos ellos, desde Abel hasta el último de los profetas, si todos ellos fueron capaces de ejercer fe sin ver cristalizada la promesa,
sin ver cumplirse la promesa del Mesías. Dice, nosotros, habiendo visto ya el cumplimiento de la promesa, tenemos una responsabilidad mayor. Si ellos tuvieron fe, sea fe normal o fe extraordinaria, lo que sí nos dice el escritor de los Hebreos es que nosotros estamos obligados a tener una fe más grande. A nosotros se nos va a demandar una fe mayor porque el Mesías ya vino. Entonces, no nos podemos comparar con Abel, con Abraham. No, porque para ellos era una promesa, para nosotros es un hecho. Eso a nosotros nos pone en una situación o en un estatus más elevado, en un compromiso mucho más grande, para que lo entendamos, un compromiso mayor. ¿Mande? Sin excusas, exactamente. Bueno, ahorita vemos al final, hermano, lo de Elías. Vamos a ver los dones de servicio. Ya esta es la tercera o la cuarta categoría que vemos. En cuarta categoría. Los que vimos, los anteriores eran los dones de poder. Ahora son los dones de servicio. Vimos los primeros fueron los de, se me fue el nombre. ¿Cómo les pusimos a los primeros? Dones de revelación. Los dones de revelación. Bueno, estos que vamos a ver hoy, dones de servicio. Aquí tenemos estos dones que son los que podemos apuntar aquí, clasificar aquí: el don de servir, obviamente, el don de dar, el don de presidir, el don de misericordia, el don de administrar y el don de ayudar. Tal cual así los mencionan las escrituras, ¿verdad? Estos dones, y ya juntos, ya así los englobamos en esta categoría de dones de servicio. Ahora vamos a ver, don de servir. ¿De qué estamos hablando cuando se habla de un don de servir? Si tomamos las palabras de Mashiach, nuestro bendito maestro dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, esto nos enseña que quienes tienen el don de servicio, el don de servir, son humildes, de lo que hablábamos en la otra clase, de humildad. Una persona con el don de servir tiene que ser humilde y tiene que tener disposición al sacrificio. Ahorita que nos preguntaba Saúl de esto, el tema de la humildad, y que nos decía que pues muchas veces el poder lo que hace es precisamente alejarte de la humildad. Hay personas que, siendo humildes, les das poder y se les olvida que eran humildes. Entonces, es lo que pasa, ¿sí? Entonces yo les he platicado el caso de aquel hermano que es real, no es una historia inventada, es real. Un pastor, un buen amigo pastor, él decía: no, yo tenía un hermano ahí que siempre que yo llegaba, el hermano ya me tenía ahí todo listo, ahí en mi lugar. Él me llevaba mi vaso de agua fría, ya me había limpiado ahí, me arrimaba todo el micrófono, me lo ponía, todo listo. Ya tenía encendido el sonido, o sea, si yo no llegaba a hacer nada, brother, yo nada más cuando ya me paraba, yo estaba todo listo. Entonces dice: no, pues yo dije, este hermano va a ser un buen diácono, entonces lo voy a nombrar diácono. Le dio su nombramiento de diácono el primer domingo, dice, primer domingo que el hermano empezó a ejercer el diaconado. Donde llegué, hermano, el sonido apagado, el micrófono por allá,
no tenía agua, pues no, nada. Y yo decía, pues, ¿qué pasó ahora? Ya al último del servicio, ya yo le dije, hermano, ¿qué pasó ahora, hermano? Ahora no hizo nada. No, es que ahora ya soy diácono. Que lo haga otro, yo ya soy diácono. Entonces, él interpretó el cargo de diácono como si una jerarquía. Ahora soy poderoso, soy diácono, yo ya no sirvo agua, ya no hago esas cosas. Antes las hacía porque pues, no era nadie, pero ahora soy diácono. Eso es lo que de pronto sucede, ¿no? Cuando confundes y no sabes cómo funcionan las cosas. En este caso, como dicen por ahí, se le subió, ¿verdad? Se le subió y perdió la humildad. Y su razón. ¿Sí? Pero no porque no entendió él el significado de... No entendió que era un diácono. También cuando nos tocó a nosotros organizarnos como iglesia, el día que nos hicieron el examen para ser organizados como iglesia, se vino un aguacero tremendo allá en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia de Manuel, allá en las Cumbres. Pero un aguacero y estábamos ahí adentro y en algún momento en el examen que nos hacían ahí se estaba hablando del tema precisamente de los diáconos. ¿Qué son los diáconos? Y siempre ha sido un tema controversial porque esa idea de ese hermano no era de gratis. O sea, él actuó así porque él ya tenía esa idea que muchos tenían, de que un diácono es una figura de autoridad, de que un diácono es como un jefe en la iglesia. De hecho, en muchas iglesias del campamento donde venimos, los diáconos funcionan como jefes del pastor. Como que el cuerpo de diáconos son como los que supervisan al pastor. Yo no sé de dónde sacaron eso, pero muchos así lo piensan y así lo manejan. Entonces estaba ahí discutiendo sobre ese tema y justamente el hermano pastor, que fue el predicador invitado, él dijo, hermanos, ¿me dejan dar una opinión? Y dice, sí, hermano, ¿cuál es su opinión? Dice, mire, no les voy a dar una definición, no les voy a echar un rollo. Digo, simplemente nada más volteen para allá para afuera. Volteen allá afuera, así por las ventanas. Entonces se miraba el pasillo de afuera de la iglesia, que estaba inundado, y pues como ya medio terminábamos, teníamos que salir para pasar al salón social donde íbamos a comer todos, y pues había mucha agua. Entonces andaban como 3 hermanos de ahí de la iglesia, andaban allá afuera, parecían sopa, así bien mojados, y barre el agua, barre. Dijo, volteen por favor afuera. Esos son diáconos. Esos son diáconos. Fin de la discusión. Y sí, pues ya nadie pudo decir nada. Esos son los diáconos. No, aquí no se habla de nombramiento y que no. Ese es un diácono, un servidor, alguien que sirve. Está la necesidad y ahí está. ¿Alguien los mandó? No, ¿verdad? Esos son diáconos. Entonces, pues si había otros diáconos con nombramiento y estaban sentados acá, qué vergüenza, ¿no? Pero esos que andaban allá, esos son los diáconos. Entonces, alguien que tiene el don de servir, necesariamente tiene que ser humilde. Dijo Yeshua, yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Alguien con ese don va a tener, hermanos, la disposición a sacrificarse. Alguien que tiene ese don. Pues aquí estamos hablando, a diferencia de los que vamos a ver ahorita, probablemente si tuviéramos que establecer una jerarquía, tendríamos que poner como el más importante, porque aquí es alguien que tiene la disposición al sacrificio. Entre los dones de servicio, no cualquiera tiene el don de servir. Es necesariamente humilde y dispuesto al sacrificio. Cuando empecé yo en el ministerio, cuando se organizó la iglesia, nosotros empezamos en el 97 y en el 99 nos organizamos como iglesia, en junio del 99, y ahí inmediatamente hicimos nuestros primeros nombramientos. Y pues yo en esa época pues todavía joven, ¿verdad? Y me faltaba mucha experiencia.
Y sí me fui todavía con la idea de la vieja escuela y nombrar diáconos. Y uno de los diáconos que nombré me renunció a los 15 días. O sea, nada más duró una semana y a la siguiente ya me dijo, Saúl, yo renuncio. ¿Por qué no? No. Ahora que dijiste que soy diácono, no, ya me traen de encargo. Todo quieren que yo haga. De hermano esto y hermano el otro y todo. A todos me piden ayuda, todo. Pues ya no hace falta que quieran que le limpie los zapatos. Le dije yo, ¿y no se los quieren limpiar? Pues no, ¿cómo que no? Bueno, qué bueno que renuncies. Adiós. Se necesita humildad. Hay que ser humilde y hay que estar dispuesto al sacrificio. ¿Verdad? O sea, como en el caso que mencionaba, ahí, pues, todos los hermanos quieren estar en el culto, ¿no? Todos quieren estar en el servicio, todos quieren oír la predicación, todos quieren estar en la alabanza. A veces hay tareas que se tienen que hacer allá afuera. A veces se requiere un sacrificio, se requiere que alguien se salga para algo y a veces te vas a perder, pero no todos pueden. El que tiene el don de servir, sí. El que tiene el don de servir, sin que lo manden, va a atender a la necesidad y se va a sacrificar. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué sigue. El don de dar. Este está raro, ¿no? El don de dar. ¿En qué consiste esto? Bueno, cuando la Biblia habla del don de dar, que también es relacionado con repartir, dice que hay que hacerlo con liberalidad. Esto quiere decir generosidad. Quien tiene este don no solo es generoso, sino que motiva a otros a hacerlo. Y la pregunta para reflexionar, ¿qué es lo que se da? Los que reparten, dice la Escritura, con liberalidad. Y esa palabrita quiere decir generosidad, porque luego se puede entender como liberalidad, como que siéntete libre tú. No. Liberalidad quiere decir generosidad. O sea, el que va a dar, el que va a repartir, tiene que hacerlo con generosidad. Entonces, ¿de qué se trata esto? Es una persona que da, que va a dar. Una persona que es generosa y que va a dar y que va a motivar a otros también a dar. ¿Cómo es que funciona esto? Esto es más fácil entenderlo desde una perspectiva práctica. Nosotros tuvimos una hermana en nuestras filas hace muchos años, que aquí mamá la hermana Mireya la conoce, bueno, no también, esta hermana Leida, no la conocieron. Esta hermana, hablando de dar, cuando nosotros empezamos allá en la colonia Valle Verde, rentábamos una casa, pues no teníamos muchas cosas. Entonces cuando empezamos, en la casa era pues así, lo que era como el área de la sala de la casa, y ahí nos reuníamos y pues ahí cabíamos que unas 20 personas, ¿verdad? Y ya 25 ya apretadas, ¿no? Luego tumbamos la cocina, ¿verdad? Tumbamos la pared de la cocina, nos hicimos más para atrás, y luego pues de plano a veces se sentaba gente afuera, en la cochera de allá. Entonces obviamente inmediatamente surgieron las necesidades. ¿Y cuál fue la primera necesidad? Pues un sonido. Porque obviamente, pues aunque yo le echara ganas, todos los que estaban allá afuera, ¡no se oye! Entonces pues un sonidito, ¿no? Entonces esta hermana que les digo, ella tenía el don de dar. Y como dice aquí, pues el que tiene el don de dar es generoso, pero también motiva a otros a hacerlo. Ahora, esto de motivar
va a depender cómo ustedes lo vean, cómo lo entiendan. ¿Cómo le hacía esta hermana? A veces ya se acordaron, ¿verdad? Ya la noté a usted con esto. ¿Cómo las motivaban? Llegaron Ella simplemente hacía una lista. Hermana, necesitamos un equipo de sonido. Ya me había preguntado a mi pastor, ¿qué ocupamos? ¿Una bocina? ¿Un amplificador? ¿Micrófono? Esta cosa. Y ya la lista. Entonces ella no, pues ya investigaba. Ella se iba a Macario. Oiga, ¿cuánto cuesta esto? Ah, tanto, ok. Y ella venía y ella repartía. ¿Qué dice ahí, verdad? Repartir. El don de dar tiene que ver con repartir. Ella repartía. Bueno, hermanos, necesitamos comprar esto. Hermana Mireya, a usted le va a tocar tanto. Hermana Leida, a usted le va a tocar tanto. Usted tanto, yo voy a poner tanto. Estamos, hoy no hay nada. Y lo quiero para el domingo. Y se acabó. Así se las gastaba. Hermano, ¿Y no le podías decir que no? No. ¿No te prohibías? No. Necesitamos a alguien así, ¿verdad? Ahora. En ese tiempo, hermanos, íbamos empezando la iglesia. En un año o año y medio, pues teníamos ya nuestro aparatito de sonido, sillas. Se compraron sillas con mesas. Allá todo conseguía en otro lado, los paquetes nuevos, unos paquetes que traían 4 sillas con mesas, esas mesas cuadraditas, los 4 sillas. Entonces, no, vamos a comprar para que sean 48 sillas y pues eran 12 mesas. Ya para la fiestecita ya tenemos mesas, ya tenemos sillas. Pero siempre el mismo sistema. Usted tanto. Y a veces ya hasta los traía y Y si muchas veces ella los pagaba. Y es que ya lo traje, me lo tienen que pagar, me lo deben a mí, me tienen que pagar. Ahora, ya está ahí todo, ya lo compré. Entonces, así. Una vez también me vio, pues, vivíamos donde mismo, allá en Lomas. Y entonces en ese tiempo yo me quedé sin vehículo, no tenía vehículo. Y yo me la estaba caminando, desde allá me estaba caminando hasta la Valle Verde. Me hacía 1 hora exacta caminando. Y luego me regresaba caminando también. Y la hermana no se había dado cuenta, sino que un día tocó que agarró el camino por donde yo iba. Ya iba para su casa. Normalmente ella se iba por otro camino, pero esta se agarró para acá, pues iba por otra parte. Y se paró, y dijo, hermano, ¿a dónde va? Y pues para la casa. ¿A su casa? Caminando. Le dije, sí, aquí agarro derecho. No, súbase. Yo lo llevo. No, pero usted va, no, yo lo llevo. Ya me llevo. Esa misma semana, un día terminó la oración. Teníamos oración de lunes a viernes, 8 de la mañana, de 8 a 9. Terminó la oración y me dice, ¿se venga, hermano, súbase? Y ya le dio para otra parte. Y dije, hermana, ¿a dónde va? No, vamos, ahorita va a ver para dónde vamos. No, pues ya llegamos ahí a un lugar, una colonia ahí, venga, se bájese. No, pues, dijo, mire cómo va esta camionetita, es una Toyotita ahí, una vagonetita Toyota. ¿Cómo la ve? No, pues bien, se debe ir. A eso súbase. Pruébelo, apréndame todo. ¿Cómo la siente? Bien. Y yo ya la mandé checar con el mecánico, dice que todo está bien, todo, pero ¿le gusta? Le dije, no, pues de gustarme sí. Pero más que me guste, pues, no, pues la necesita, yo sé que la necesita. Llévesela ya. No, hermano, pues llévesela, ya está, yo me arreglé con el Señor ya. ¿Sí o no? Y así, no, ya, llévesela. O me la llevo. El domingo, a ver, hermanos, le compramos un micro al pastor porque ahí anda caminando nomás, y así era. Le compramos, a usted le toca tanto, usted tanto. Ella ya la había comprado, ya la había pagado. Usted tanto, y como dice mi esposa, pues dile que no. Reclámale algo, o sea, tenía una forma así, ¿verdad? Pero me acordé mucho por esto, ¿no?
O sea, el don de dar. Y ella tenía ese dicho, de ella lo aprendimos, ¿verdad? Ella decía esas palabras, decía: una cosa he aprendido de mi vida al caminar, que a Dios nunca le voy a ganar cuando se trata de dar. Y no doy porque tengo, sino tengo porque doy. Así, esa era su frase, ¿verdad? Que siempre ella decía, y a todos, ¿verdad? Se los repetía. Dice: y no doy porque tengo, sino tengo porque doy. Eso también, y nadie es tan pobre que no pueda dar, y nadie es tan rico que no pueda necesitar. ¿Verdad? También era otra que Muchas decía. cosas nos daba ella Cada vez que le generosamente, ¿verdad? Sí. Aparte, traía todo para todos. Ah, sí, sí. Con su hija y venía con su nieta. Ella era, bueno, su época favorita era la Navidad en diciembre, y todos, porque ella llegaba con regalos para todos, llegaba repartiendo tacitas, lo mínimo unas tacitas llenas de chocolates americanos, y ya tenga, esta para usted y esta para usted, y bueno, mire, un perfume a usted le fue mejor, ande, tenga. Y ella no te aceptaba luego nada, le querías dar tu algo, no me den algo que lo voy a regalar. Entonces, pues bueno, creo que es alguien que representaba muy bien esto, ¿no? Que vemos acá, que tiene el don de dar. Y ahí sí, ¿verdad? Puede ser muy discutible su manera de motivar, pero, porque alguien dirá: es que eso ya no es motivación, bueno, los obligaba. Bueno, la cosa es que se hacían, ¿no? Los proyectos se hacían, todo salía, y pues eso era su peculiar manera de hacer las cosas. Entonces, ese es el don de dar, así funciona. Vamos con el que sigue. El don de presidir. Presidir tiene que ver con liderar. Hablando de liderazgo, ¿no? Liderar, la Biblia dice: el que preside o el que lidera con solicitud. Esto implica diligencia, dedicación, cuidado, esfuerzo, responsabilidad y, por supuesto, ejemplo. Quienes tienen este don usualmente dirigen ministerios. O sea, aquí estamos hablando, obviamente, alguien que va a presidir no es como presidir un culto, porque muchos, el que preside un culto no. Presidir un culto no tiene que ver con esto. O sea, esto es liderazgo. Esto es estamos hablando de una persona que normalmente va a encabezar un ministerio, que va a tener personas a su cargo. Estás hablando de un líder, ¿sí? Alguien que ve así una necesidad. ¿Se acuerdan de la película de A Medias Tintas? Cuando el hermano que ve la necesidad allá en los basureros, ¿no? Se les compone el carro y ve ahí, y pues lleva a la iglesia y les dice: hermanos, vi esta necesidad. Entonces ahí estás viendo un líder en potencia, porque cualquiera puede ver la necesidad, pero no cualquiera siente que tiene que hacer algo. Entonces él dice: hay que hacer algo, pero ahí en la película, o sea, él no se quiere brincar la autoridad del pastor ni de la iglesia, ¿verdad? Entonces él lleva la necesidad, pero pues nadie la apoyó. ¿Se acuerdan que ahí el pastor: hermanos, ¿cuántos quieren ir a apoyar al hermano? Nadie. Y el brother así como: ¿cuántos? Nadie. Pues ¿cómo que nadie? ¿Cuántos quieren cooperar para el cumpleaños de la madre? Todos. Entonces, ¿qué hizo el hermano ahí en la película? ¿Se acuerdan? Él fue. Él fue, no hay nadie, yo voy. Yo voy porque yo vi la necesidad y yo siento que hay que hacer algo. Y él fue. Él empezó con su familia, se van. Y después le informa al pastor, y el pastor le dice a la iglesia: hermano, felicitamos al hermano, que a pesar de que nadie lo apoyó, él fue y él lo está haciendo. Pero luego ya se echó el problema, ¿verdad? Se juntó con hermanos de las iglesias y ahí sí ya ardió Troya, ¿no? Pero bueno, el punto ahí es que
es alguien que preside, alguien que puede comenzar un ministerio. Estamos hablando de una persona así. Ministerios, puede haber muchos ministerios, hermanos, en una iglesia, muchos. Yo recuerdo, por ejemplo, el ministerio de mimos, que alguna vez empezó un ministerio de mimos allá, pues allá con ustedes, Nani, ¿te acuerdas? Estas muchachas Sandoval, no estoy seguro si ellas empezaron, pero el ministerio de mimos que en aquel tiempo, en aquella época, les dio muy buenos resultados a la congregación. Y que, por ejemplo, ellas vinieron a impartir un taller aquí con nosotros, impartieron el taller y sí hubo varios aquí que tomaron el taller y que aprendieron, pero no hubo el mismo efecto que allá. Entonces, ¿por qué razón? Pues porque ellas no estaban aquí. Entonces, este tipo de ministerios depende siempre de un líder, el que va a presidir. Entonces, nosotros podemos traer una persona a que nos dé una capacitación en el área que quieras, pero la realidad es que no se requiere eso. Lo que requieres es alguien que se levante de la misma congre con la capacidad de liderar, con la capacidad de empezar un ministerio. Alguien que diga: yo tengo una idea, yo quiero hacer esto. Bueno, empiézala, desarróllala y invita a personas que te apoyen, y al rato ese ministerio ya está funcionando. Ese es el don de presidir, el que arranca un ministerio de la nada, ¿verdad? Desde ceros, sin recursos y vamos, pues, y lo saca adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene el don. No es tampoco algo tan sencillo. Siguiente, el don de misericordia. Muy necesario también este don en cualquier iglesia. La Biblia dice: el que hace misericordia con alegría. Esto es bien importante, hermano. El que hace misericordia con alegría. La misericordia, entonces, va más allá de ser empático. Normalmente, ¿cómo definimos misericordia? Es la definición más popular, ¿no? Misericordia es ponerte en los zapatos de la otra persona, o sea, ser empático. O dar sin esperar. Sí, o sea, eres empático, o sea, tú ves una necesidad y actúas, porque te duele. O sea, tú ves a la persona y tú piensas en ti mismo. Tú dices: no, si yo estuviera así, y eso te mueve a actuar. Entonces, eso es como normalmente entendemos la misericordia. Pero la Biblia dice que la misericordia debe ser aplicada con alegría. Entonces, va más allá de la empatía, va más allá de suplir una necesidad de una persona. Tener misericordia, hermanos, se trata de motivar, se trata de rescatar, se trata de restaurar. En otras palabras, ayudarle al necesitado a que recupere la alegría. Porque normalmente cuando tú tienes misericordia de alguien, ¿por qué tienes misericordia? ¿Por qué? ¿Qué estás viendo en esa persona que te mueve a tener misericordia? Necesidad. Usualmente lo ves triste, lo ves desanimado, porque está sin trabajo, porque las cosas le han salido mal, porque se enfermó. Siempre es lo que va a mover la misericordia. Cuando la Biblia dice que el que tiene misericordia, o el que va a hacer uso de la misericordia, lo haga con alegría, esto es como un código, como algo que te está diciendo ahí. No es nada más necesitas trabajo, hermano, mira, pues te traje una despensa. Sí, pero no. O sea, eso no es misericordia. O sea, le diste una despensa, ¿solucionaste su situación? No. ¿Lo sacaste del hoyo? No. ¿Le regresaste la alegría? No. Actuar con misericordia, la idea bíblica de actuar con misericordia es que saques a esa persona del hoyo. O sea, que la ayudes a restaurarse.
No nada más que le des un taco o que lo invites a comer. Eso está bien. No digo que no. Pero realmente es como la idea es devolverle alegría. Por eso dice la Biblia, si vas a hacer misericordia, hazlo con alegría. No tanto tu actitud de que tú vayas bien contento a hacerlo, que también está bien. Pero tiene más que ver con ayuda a esa persona a que se restaure. O sea, devolverle lo que se perdió. Entonces, a mí me mueve mucho la canción esta que hace rato hablaba mi esposa de Mefiboset. El rey te mandó a llamar. ¿Se acuerdan la canción El rey te mandó a llamar? ¿Qué dice la letra de la canción? O sea, que todo lo que se te va a restaurar, se te va a dar todo lo que habías perdido. ¿Sí? Si han leído la historia de Mefiboset, toda completa, entonces hay un momento donde Mefiboset lo pierde todo. Bueno, dos veces más bien. Lo había perdido todo por la persecución contra su familia. Nada más él se salvó de la casa de Saúl y ahí quedó en la miseria. Vive en Lodebar, una zona terrible. Después es llamado por el rey, es levantado y recupera, se le devuelven las propiedades que eran de su padre, de Jonatán. Se le devuelve todo, se le restaura, pero después el mismo Siba, que lo había contactado con el rey, el mismo Siba lo traiciona, lo injuria delante del rey y Mefiboset pierde todo, otra vez se queda sin nada. Pero después el Eterno le da la oportunidad de volver a reencontrarse con el rey David, y vuelve a ser restaurado y vuelve a recuperar otra vez todo lo que había perdido. Entonces, eso es misericordia. O sea, porque obviamente, a ver, esta persona perdió todo, perdió sus ganas de vivir. Y en el caso de Mefiboset, en esa segunda ocasión, al leer las escrituras vemos que lo que él más quería era recuperar la relación con el rey que se había perdido, recuperar la confianza del rey, porque todo lo que Siba le había dicho al rey eran mentiras, y Mefiboset era lo que quería. De hecho, cuando el rey le restaura todo, él dice: yo ya no quiero nada, o sea, yo lo que quería era nada más volver a tener esa relación contigo, la que teníamos, pero todo, ¿sí? Entonces, ahí, eso es la misericordia, restaurar. Y para él, para Mefiboset, ese fue el mayor acto de restauración que recibió, cuando recuperó la confianza del rey, cuando se vuelve a sentar a la mesa con el rey, cuando todo vuelve a ser como antes. Entonces, esa es la verdadera misericordia. ¿Podemos hacer eso por muchas personas? No. Pero quien tiene el don de la misericordia, créame, va a hacer todo lo que esté en sus manos para restaurar, aunque sea una persona, para devolverle a una persona, aunque sea una, la alegría de vivir, que recupere lo perdido, ¿sí? Que vuelva a tener alegría en su vida. O sea, de eso se trata. Eso es la misericordia. El que sigue, el don de administrar. Bueno, en las congregaciones, mis hermanos, en las congregaciones, igual que en la vida particular, se administran recursos, como lo vimos en la materia de administración, se administran recursos tanto físicos como espirituales. El don de administrar permite sacar el mayor provecho posible a dichos recursos. Entonces, un buen administrador, una persona que tiene este don de administrar, se manifiesta porque siempre le va a sacar el mayor provecho a los recursos que hay. Aunque sea poquito, aunque no haya muchos recursos, pero lo que hay, el que tiene el don, no, hombre, hace maravillas. Hace maravillas, hablando de todo tipo de dones.
¿verdad? Oye, no, pues no tenemos más que un micrófono, pues con ese. No tenemos más que nada más una guitarra, no le hace, con eso lo hacemos. O sea, el buen administrador siempre va a encontrar la manera de sacar provecho al máximo de los recursos que hay en la congre, sean espirituales, sean físicos. O sea, otro que no tiene el don, ¿verdad? Pues va a decir, no, hermano, pues no podemos hacer eso, no hay recursos. Pero si hay un administrador, va a decir, ¿cómo no? ¿Cómo que no hay recursos? Con eso podemos arrancar, con eso lo hacemos, eso funciona. Ese es un administrador, ¿sí? El que hace funcionar los recursos y al máximo, todo. No, mire, este hermano es bien bueno para la visitación, hombre, lo ponemos y él administra, él mueve, él recomienda, esos son los buenos administradores, ¿sí? Entonces, como vamos viendo todos estos dones, pues toda congregación requiere tener pues toda clase de dones. Para que una congregación funcione así como dicen, como una herramienta bien aceitadita, ¿verdad? Pues necesita tener toda clase de dones y claro, que cada quien esté ejerciendo el don que tiene, ¿sí? El don de ayudar. Quienes tienen el don de ayudar son aquellos hermanos que podríamos llamar todoterreno. Los dones de ayudar son todoterreno. Porque este tipo de hermanos, sin importar área o ministerio, ellos siempre ven la necesidad y apoyan. O sea, que estamos hablando de personas que no son exclusivas de un área, no son exclusivas de un ministerio. Los que tienen el don de ayudar los vas a ver en todos lados, moviéndose por todas partes. Los que conocen de fútbol, hay una posición en el campo, en el fútbol, que les permite moverse libremente por donde quieran. No puedes poner a cualquiera a hacer ese trabajo. Hay posiciones en el fútbol o más bien jugadores que tienen su posición muy marcada. Hay jugadores que ese es delantero, este es centro delantero. Hay unos que pues ese es bueno para meter goles, ¿verdad? Dale la pelota en el área y él la va a meter. Pero muchas veces se la va a pasar ahí todo el juego y no hizo nada, pues no le pasaron la pelota, no hizo nada. Y si lo pones a que, no, baja, no sirve para nada si baja medio campo, él tiene que estar ahí arriba. Hay otros que son muy buenos en la lateral, que bueno, lo suyo es ahí. Pero hay ese tipo de jugadores que les digo, no sé, le llaman líbero, Jorge, ¿tú sabes si es líbero? Esa posición. El 10, ¿verdad? Usualmente un 10, ahora le dicen así. Creo que yo antes oía que le decían líbero, juega de líbero, quiere decir que lo puedes ver allá defendiendo, lo puedes ver acá arriba, lo puedes ver en medio campo, lo puedes ver de este lado, lo puedes ver del otro lado. Pero ese tipo de jugador es especial, ¿verdad? O sea, él, de parte del entrenador, tiene toda la confianza para moverse por toda la cancha. Ese es el medio, ¿no? No, porque está en todos lados. Por eso. Ese se ve por defensa, por delantera, se mueve. Sí, a todos lados. Por todas partes puede andar, obviamente, ¿verdad? Con la autoridad del entrenador. Entonces, yo lo comparo con alguien que tiene el don de ayudar. Y que tiene el don de ayudar no pertenece a un ministerio en específico en la iglesia. O sea, lo puedes ver ayudando en cualquier área, pero ayudando. O sea, no responsable. Es el que tiene el don de ayudar. No está a cargo, no está presidiendo, no dirige el ministerio, no. Ayuda. Siempre ayuda y siempre aparece, siempre está ahí, pero lo suyo es ayudar. Sí. Sí, o sea, hay personas que siempre puedes contar con ellos. Y en cualquier ministerio, y si le oye hermano, vamos a hacer esto, porque hay hermanos, ¿verdad? Oye hermano, no hermano, es que yo soy de acá de este ministerio, yo eso no.
Y está bien. Yo no digo que esté mal, está bien. Pero el que tiene el don de ayudar, si lo invitan en todo va a andar. Pero nunca haciéndose cargo. Eso sí, como que ellos mismos saben, es parte de su perfil, que lo suyo no es tomar la responsabilidad, tomar el liderazgo no. Ellos la tienen claro. Dicen, yo ayudo, hermano, yo ayudo, nada más. Y está bien. Entonces, pero si tienes 2 o 3 de estos, haces maravillas. Bueno, ¿es la última? Bueno, esos son los dones de servicio, hermanos. Esos son los que podemos clasificar como dones de servicio. Súper importantes, ¿verdad? También, como podemos ver en las congregaciones. Y bueno, para terminar, vamos a ver aquí lo que decía el hermano sobre el tema de la fe y el profeta Elías. El profeta Elías tenía fe general y don de la fe, o sea, ambos. Es pregunta, ¿verdad? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se encerró en su cueva? Bueno, definamos primero, hermanos, Elías. ¿Qué tipo de fe ejercía Elías? ¿Fe extraordinaria o fe normal? ¿O ambas? Elías se ve más del tipo que ejercía una fe extraordinaria. Pero si se fijan, la fe cotidiana era la que le fallaba. O sea, Elías no dudó en cerrar el cielo. Una cosa extraordinaria. No va a llover en 3 años, ándale. Ni la pensó. Cerró el cielo 3 años. No le dudó para que cayera fuego del cielo y tumbara a los que lo querían matar. Igual no la pensó para ponerle fin a la sequía y que lloviera otra vez después de 3 años. Ejecutar a los sacerdotes de Baal. Entonces, ese tipo de cosas extraordinarias para Elías eran pan comido. Pero en la fe cotidiana, cuando se enfrenta con Jezabel y Jezabel le dice, te voy a matar por lo que hiciste a mis profetas, ahí no se necesitaba fe extraordinaria, hermano. Ahí necesitaba una mala fe de ti. Pero ¿qué hizo Elías? Patitas para que la izquierda, corrió, huyó, se asustó, no tuvo el valor para enfrentarse a Jezabel y corrió a la cueva. Entonces, ¿en qué le fallaba o qué le fallaba a Elías? La fe normal. Tenía fe extraordinaria para los eventos extraordinarios, pero en lo cotidiano, en lo normalito, ahí le fallaba la fe. Y eso lo llevó al punto de huir, de esconderse. Incluso en el camino está desfallecido, llega un ángel a auxiliarlo. Y él, en algo cotidiano, que era pues alimentarse, ¿verdad?, le fallaba. Tuvo que venir un ángel del cielo a rescatarlo. Entonces vemos que alguien tan maravilloso como Elías, Elías es considerado uno de los más grandes profetas, tan grande que pues hasta la Biblia dice que él va a venir antes del Mashiach, en los últimos tiempos. Pero a Elías le falló la fe, o sea, le falló la fe diaria. Yo creo que es un caso muy peculiar, porque normalmente a la mayoría de las personas nos funciona la fe normal. La que se nos patina es la fe extraordinaria, ¿verdad? Es donde nos falla a la mayoría. Pero Elías era un caso muy peculiar, pero era al revés. Él tenía fe extraordinaria, pero no tenía fe, o le fallaba la fe diaria. Y aprendemos también del caso de Elías lo que ya hemos visto otras veces, ¿verdad? Que Elías había perdido su perspectiva de ver a Dios en todo tipo de situaciones.
él, dice la Biblia, hubo el viento, hubo el temblor, hubo el fuego, y Dios no estaba allí. Cuando hubo el susurro apacible, Dios estaba allí. Pero hemos dicho que Dios está en medio de los temblores, en medio del fuego. Dios está siempre. Ahí lo que la Biblia nos está diciendo es que Elías había perdido la capacidad de percibir la presencia divina en ciertas situaciones. ¿Y eso cómo se puede manejar? Sino como pérdida de la fe. Entonces no siempre pierdes la fe totalmente, pero a veces pierdes la fe en algunas áreas de tu vida. Puede haber personas como nosotros que seamos o tengamos la capacidad de ver a Dios en nuestra vida, en algunos aspectos, pero por ejemplo, a lo mejor en el trabajo no. A lo mejor en el trabajo no tengo la capacidad de ver que Dios está allí, que Dios me bendice, que Dios me da la sabiduría, que Dios me ayuda en mi trabajo. A veces no tenemos esa capacidad. Vemos a Dios en mi vida, o veo a Dios en mi vida que me cuida, ¿verdad? Que Dios está conmigo en mi trayecto de la casa al trabajo, pero a veces somos bien curiosos, ¿no? A veces sí siento a Dios en mi vida, en mi trayecto, pero una vez que cruzo la puerta de entrada al trabajo, ya dejo de percibir a Dios. O sea, Dios ya no entró conmigo aquí, o sea, se quedó allá afuera, ya me esperó afuera. A veces actuamos así, y eso es falta de fe. O sea, nos falla la fe en ciertas áreas. No digo que en todo, pero en ciertas áreas. A veces nos enfermamos y en la enfermedad perdemos la fe. O sea, me enfermo, me duele la cabeza, o me enfermo cualquier cosa y pierdo la fe. Normalmente tengo fe para muchas cosas, pero en la enfermedad soy débil. Y ahí no creo plenamente que Dios me va a sanar. ¿Me explico? Entonces, Elías fue alguien como nosotros, igual que nosotros. Por eso dice la Biblia que todos ellos, no nada más Elías, todos los personajes de la Biblia fueron como nosotros, sujetos a las mismas pasiones, a las mismas luchas, a las mismas tentaciones, debilidades, y por lo tanto también cometieron errores como nosotros los cometemos. Y es lo que yo creo que pasó con Elías. No sé si respondí más o menos, hermano. Bueno, pues es todo por hoy, mis hermanos. Nos despedimos de los hermanos a la distancia.